Buen día. Nuestro trabajo se basa en el caso de estudio de Cine Colombia, en nuestro grupo conformado por Frank, Fernando Orjuela y quien les habla, Ángela Paola. Tomó como una empresa colombiana Cine Colombia. Cine Colombia, desde los inicios del año 1927 hasta convertirse en el corazón del cine colombiano. Cine Colombia ha sido mucho más que una cadena de cines, ha sido una imagen del país. Es la primera sala de cine se instauró en Cali en 1940 y el comienzo en una expansión de transformación en la experiencia cinematográfica del país. Hoy con más de 300 pantallas en 45 complejos, Cine Colombia no solo ofrece películas, sino toda una experiencia al cliente. Experiencias que pueden ser inolvidables y siempre están a la vanguardia en tecnología. Lo más hermoso es su compromiso con la nación, produciendo películas colombianas y promoviendo el talento local. Cine Colombia es un faro cultural, un lugar donde los sueños se proyectan en la gran pantalla y donde Colombia encuentra su voz y cinematografía. Así que cada vez que encuentres una sala de Cine Colombia recuerda que estás pisando un pedazo de historia, un lienzo donde se pintan las emociones y los sueños de la nación. En cuanto a la situación del mercado financiera antes de la pandemia en Cine Colombia, de acuerdo al gráfico, número total de espectadores de Colombia del 2010 al 2019, muestra nuestra gráfica que hubo un aumento constante cada año, alcanzando un dato periódico de 73.11 millones en el 2019, lo que significó un crecimiento del 14.1% respecto al año anterior. En la gráfica de la taquilla total, este incremento se vio acompañado por un aumento notable en los ingresos de la taquilla. En el 2019 los ingresos alcanzaron 628.685 millones de pesos colombianos, marcados en un crecimiento del 13.6%, ajustando por la inflación respecto al 2018. Ahora, de acuerdo a los distribuidores de películas colombianas, en cuanto a la distribución de cine nacional, Cine Colombia destacó como líder con 14 películas colombianas distribuidas en el 2019, representando el 29% del total de los estrenos nacionales. Este liderazgo refleja un fuerte compromiso en el cine local y una sólida conexión en el público colombiano. Y en resumen o conclusión, la situación de mercado y financieramente de Cine Colombia antes de la pandemia mostró un sector en auge. La industria no solo demostraba un crecimiento sostenido en términos de espectadores y financiación, sino que también desempeñaba un papel crucial en la promoción y distribución de cine nacional local. Estos logros proporcionaban un contexto valioso para entender la estrategia y decisiones tomadas durante los momentos críticos que surgieron. Sin embargo, pues después de la pandemia y durante la pandemia, ellos entraron en una gran crisis por el tema pues del confinamiento y demás, pero antes era un muy buen recurso. Soy Fernando Orjuela y a continuación les voy a hablar sobre las estrategias implementadas por Cine Colombia durante la pandemia. Antes de la pandemia del 2020, Cine Colombia venía presentando un gran crecimiento, tanto así que el mejor año en su historia fue el año 2019, cuando salió la película Avengers Endgame, que fue un éxito mundial en taquilla y que batió los récords hasta entonces por detrás de Avatar. Este fue el año más glorioso para Cine Colombia en ingresos. Ya en el 2020, a mediados de marzo, cuando comenzó la pandemia, tuvieron que cerrar sus operaciones y volvieron a reabrir 15 meses después para julio del 2021. Según el presidente de Cine Colombia, Munir Falá, tuvieron pérdidas en su momento por 68.000 millones de pesos. Entonces, las dos estrategias más importantes o que resalta él fue que tuvieron que cambiar 2 veces su modelo administrativo. Y desde allí partieron una serie de decisiones que llevaron a
amortiguar los costos que generó y pérdidas la pandemia. La primera fue la reducción del 50% en el salario de sus empleados, más un plan de retiro voluntario, que era muy llamativo también. La segunda fue hacer acuerdos con sus proveedores y centros comerciales. Entonces, en Colombia pasó de tener 2.000 empleados antes de pandemia a 1.400 cuando reabrieron sus salas en 2021. Otra buena decisión y estrategia que el presidente resalta es que ellos antes de pandemia ya venían implementando lo de la taquilla online, lo de los tickets virtuales. Entonces, él decía que antes de pandemia tan solo el 12% de las ventas venía de los tickets online. Después de la reapertura del 2021 pasó al 33% y ya ahorita van casi sobre el 50%. Entonces él dijo que en su momento fue una buena decisión haber hecho una gran inversión en la página web de Cine Colombia y que permitiese comprarse los boletos en línea. También hay que en el 2019 Cine Colombia tuvo alrededor de 30 millones de visitas de personas. Después de que se reabrió los cines en el segundo semestre del 2021, pasaron a tener solo 7 millones de visitantes, pero fue una buena cifra a pesar de que todavía estaban en pandemia. Entonces, según el artículo de Forbes, a una entrevista muy interesante que le hicieron, él aspiraba ya en el 2023 volver otra vez a cifras positivas. Otra cosa en lo que él resaltó fue que en su momento de pandemia durante la crisis se tuvieron que acomodar mucho a las restricciones que puso el gobierno. Entonces, mirar todo lo de los protocolos de seguridad, tuvieron que reducir el aforo, la programación de las películas, promocionar canales de streaming, hacer más flexible el reembolso de las entradas y mantener a la gente también comunicada mediante los canales digitales y sociales para que se acomodaran a las políticas que había establecido el gobierno y al nuevo aforo que tenía el cine. Entonces, todo esto fue de gran aprendizaje para Cine Colombia, más cuando se vieron rotundamente afectados porque pasaron a cerrar todas sus salas. Otra estrategia también que implementaron fue tercerizar sus servicios en plataformas como Rappi, de domicilios, para ayudar a solventar los gastos. Como conclusión, podemos decir que Cine Colombia es una empresa sólidamente estable. Es el corazón del mercado cinematográfico colombiano. Solo para enfrentar el desafío sin precedentes en la pantalla que obligó a cerrar sus puertas físicas y repensar toda una estrategia para seguir proyectando y dando cine y diversión a los colombianos. Ante esta crisis, Cine Colombia no se adoptó con una audiencia notable. La digitalización se convirtió en su aliado principal, desde la oferta de películas en línea hasta la creación de expansiones virtuales del cine, que conllevan a la magia del cine directamente a los hogares y a su audiencia. Se adaptó con audiencias digitales su oferta creando experiencias virtuales de cine, diversificando sus servicios. Esta capacidad de adaptación y resiliencia no solo le permitió sobrevivir, sino también expandirse hacia nuevos segmentos y nuevos mercados.